cosas se subvierten. No encuentro la manera de saber si es verdad todo o la nada. Sé que hay cosas que no me gustan, en absoluto. Sé que existe una farsa contrahecha de cómo funcionan las cosas. El mundo es irreal porque suceden ya tantas cosas al mismo tiempo. La globalización le llegó a unos primero. Durante la colonia, los norteamericanos, antes que la Revolución Francesa, declararon su independencia. Después, 2 embajadores bajaron a declarar cómo debía hacerse una revolución. Unos cuantos tuvieron acceso a la información de aquellos embajadores. Aquellos que día y noche bordaron una nación para salir de la opresión de quienes unos otros cuantos conocían, los reyes que eran los que estaban bajando la información de qué era lo que debía suceder en la hoy llamada Iberoamérica. Hoy, siento que Chile despertó a una lucha que viene sucediendo en Cuba, México, Chiapas, Honduras, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia, Uruguay, Brasil, Argentina. La barrera de conocimiento sobre los hitos que están sucediendo en Iberoamérica en contra del neoliberalismo confundido se están por fin visibilizando. A partir de la aparición del mestizaje, ya no querer seguir los patrones patriarcales que dicho sistema económico, político, social, Iberoamérica comienza a manifestar su descontento. Estas no son las formas. El imperio romano y todos los imperios han caído, y la política no puede sostenerse de ninguna manera siendo un maquillaje de un imperio económico. Existe la educación. ¿Cómo se da? ¿Quién dijo qué? Creo que puedo resumir para Iberoamérica cómo va la historia. Hubo un momento de hominización, luego hubo unos cuantos griegos y romanos, luego no pasa nada, pero todo es horrible, hasta la Edad Moderna, que aparecen unos cuantos reyes tomando té felices y contentos. Imperios y colonias, todos se enojan, capitalismo, revolución industrial, absolutismo y democracia, revolución francesa, pueblos originarios, si tu colegio y educación eran buenos, independencias dependiendo del país, democracia, dictadura, democracia, y por algún motivo se vuelve al siglo XX, a las guerras mundiales, globalización. Con suerte, algo de los conceptos políticos de dichas democracias te las pasan siendo éticamente imparciales. La democracia, ligada plenamente con el mundo occidental greco-romano, es buena. Es por lo que se ha luchado. Pero así como vemos con tan buenos ojos Roma, la ética judeocristiana y el catolicismo, es de igual manera necesario que comprendamos la democracia. Cuando Platón escribe, la democracia estaba en decadencia porque había empezado a aparecer lo que hoy, desde mi punto de vista, podemos llamar la clase media. Con la clase media injustamente sometida a la misma justicia que los esclavos, piden participar de la asamblea. Cuando la asamblea eran muchos, comenzaron a aparecer los sofistas. Estos, muy mal mirados por Platón, sabían que todo dependía de cómo se dijese algo para que las palabras pudiesen quedar muy bellamente puestas o no. El punto ya no era la verdad, sino que también se decía aquello que se estaba diciendo. Esto lleva a la muerte del maestro de Platón, Sócrates. Cuando el joven Platón observa dicha injusticia solo porque unos cuantos no quisieron oír, porque ya sabían que estaban pensando predecesoramente, Platón decide hacer público el conocimiento que su maestro siempre había intentado mostrar, cómo funcionaba la idea de justicia, sociedad, la res pública, entre otros varios conceptos. En la apología de Sócrates, quien estaba injuriando a Sócrates era uno de estos nuevos burgueses que tenían una academia de sofistas y no le servía para nada que Sócrates siga dando de manera cuasi gratuita sus clases en las plazas. Además de que claramente no lo comprende cuando dice que confundía las mentes jóvenes y que era un hereje contra los dioses. Después de esto, Platón crea un sistema político donde quienes controlan la polis son reyes filósofos. Un grupo de reyes que saben y tienen el tiempo para discutir y armar de acuerdo con lo que observan, caminando en las calles, qué es lo que se debe hacer y cómo debe funcionar una polis. Sí, de esta manera también existe una religión. La construcción institucional de los dioses también la tenemos heredada de nuestra querida Roma, gracias a la Edad Media, que fue un hermoso caos. Pero principalmente porque los emperadores romanos se dieron cuenta que las tradiciones y las costumbres, medio principal de transmitir cultura y creencia, era a través de la religión y sus rituales. Que cada pueblo tuviera las suyas propias generaba un sentido de pertenencia y por ende dividía ese territorio que según la militancia y élite romana les pertenecía porque lo habían conquistado. Aprovechándose del movimiento cristiano, una secta más bien perseguida de los hebreos, dado que consideraban por su condición de esclavos que el Mesías había llegado y que Jesús los salvaría siendo hijo de David de los opresores romanos. De cierta manera fue así, y durante la Edad Media se toma esta religión semi-institucionalizada para darle legitimidad a los patriarcas que después de la caída del Imperio Romano y su posterior fragmentación territorial había logrado tener cierto dominio estable.
De allí las actuales naciones que se empiezan a hegemonizar en el traspaso hacia la edad moderna, en la que nos encontramos actualmente dependiendo de qué teoría queramos seguir. Y finalmente tenemos una economía. El inicio del trueque con una divisa parte debido a los fenicios, un imperio marítimo que necesitaba poder comerciar a un mismo precio lo que compraban con respecto a lo que vendían entre un pueblo y otro sin que ellos perdiesen el valor que les atribuía dicho producto. Esta práctica para facilitar la sensación de injusticia que podía llegar a aparecer en los diferentes puertos con respecto a su necesidad. Pasan muchas cosas hasta el concepto actual de capitalismo y el capital dinero que tenemos en la actualidad, y ni siquiera hablar del neoliberalismo que podemos concebir hoy en día. Pero lo más importante es que de ella hablamos todos los días. Todos los días tenemos que usar cierta cantidad de datos móviles que te cuestan un cierto precio. Todos los días hay que viajar a trabajar con un boleto y se trabaja para tener plata a fin de mes, con lo mismo que se compra dicho pasaje y comunicación. Ya no somos libres de andar por el mar recolectando y truequeando nuestros productos por el valor que es necesario para que sea rentable. Tengo primero que entender la bolsa y los valores impuestos por alguien allá arriba que sabe más y que tiene más de eso mismo. Siempre volviendo a que durante la caída del Imperio Romano también existe un proceso económico de cierta magnitud, porque el pueblo, los estratos más bajos, habían logrado mezclar el oro con, no recuerdo muy bien si cobre o bronce, pero básicamente la moneda se inflaba. Es decir, que de repente había más de esas monedas con las que comprar cosas y no lo suficiente para ser comprado, porque andaban ya hace muchos pares de años en guerra, donde Roma se llevaba millones de impuestos para poder controlar a los militares y mercenarios. No muy diferente a todo esto que estamos observando en la actualidad, a partir de los militares y mercenarios, medios de comunicación. Y de ahí podemos decir que tenemos una política, pero ¿qué pasa con este elemento social? Cuando todo lo que sabemos es meramente un actuar económico. Y aquí freno para recopilar nuevamente ciertos hechos. Zizek dice en un video de menos de 2 minutos que la situación en Chile lo podemos relacionar con la de Hong Kong, dado que se observa la misma represión dictatorial y de derecha para poder hacer esta comparación. Comprendemos que esta lucha no es solo porque el pueblo dijo que quería las 40 horas semanales, que se mejorara la calidad de salud, etcétera múltiples, porque podemos pedir mucho en un país donde todavía tienen el agua privatizada y las peores condiciones de educación que he podido observar y que es lo que se rumorea mundialmente, contando que además es una de las más caras. Aprovecho también a comentar que en este momento Cuba es quien va llevando la delantera en temas de educación, dado que Argentina se viene deteriorando hace unos años. Sino que se trata de una división estatal entre quienes pueden adquirir ciertos derechos y quienes no, considerando que para recibir dichos derechos hay que alcanzar un mínimo necesario de dinero, y si no tienes ese dinero te endeudas de por vida para poder moverte en ese ámbito. No perdamos de vista que es el 7º día en donde Chile está convulsionada manifestando que ya no quieren un gobierno neoliberalista y conservador, donde los únicos que ganan son siempre los mismos. Las banderas de los pueblos originarios se han hecho ver estos últimos días, los cultrún han estado sonando junto a las cacerolas más fuertes que nunca, la patria grande se deja ver sometida por las visiones coloniales, el Yala está perdida y sin poder tener ninguna verificabilidad de su propia ascendencia, y las preguntas que todavía no logro poder responderme son: ¿cómo cambiamos todo esto? ¿Qué podemos hacer para que los estados no sean más una nación? Que la educación no tenga que ver con la raza, sino con el futuro. ¿Qué necesitará poder hacer mañana el niño de hoy? ¿Qué cosas son importantes para creer? ¿Cuáles rituales son higiénicos y necesarios? ¿Qué hago con los bancos y el dinero siendo desabastecido a partir de los saqueos y las decisiones empresariales? ¿Cómo logro que los mensajes importantes de modificación social lleguen a las clases elitistas de un libre consumo? Gracias.